Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Guillermo Valdés y en nombre de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida a la segunda actividad de este proyecto denominado Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias escrita por mujeres. Hoy continuaremos con la serie de entrevistas cuyo objetivo es acercarnos a la obra de Chasca Eugenia Anca Ninawamá. Es una reconocida escritora, poeta quechua contemporánea. Chasca Eugenia es una mujer quechua de la nación Cana, nació en la comunidad de Chisicata, provincia de Yauri, en Cusco, Perú. La noche en la que nació irrumpieron en la choza de tres eminencias. Tata Jurupuna, el nevado más poderoso de su región, la abuela Apache, potencia de los tejidos y tutelar de su pueblo, y el Apu Torre Huaytu, poeta y cantor. Sacudieron sus alas de cóndor y infundieron las potencias en la laguna occipital de su cabeza. Tata le concedió su llave de fronteros, su abuela la hilla resplandeciente de los hilos, y el poeta cantor encantó sus cuerdas vocales con una antarita. Cuando la ceremonia terminó, apareció la dueña del sabor, su tía abuela Aña Zorrino, quien entregó una preciada olla de barro. Desde entonces son 4 soplos los que la habitan y la atrapan. Chasca es licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad San Antonio de Abad de Cusco, obtuvo un máster en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Étnicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, logró un doctorado en Antropología Social y Cultural con mención en doctorado internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona, en coordinación con la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y fue co-laureada, es decir, obtuvo la máxima nota en su tesis de doctorado. Los tejidos literarios que ella define como sus poesías y que han sido publicados son Tica Chunticha, poemario quechua con traducción al castellano del 2012, Chascacay, poemario quechua con traducción al castellano, en su segunda edición en 2014, publicado por primera vez en el año 2004 en Quito, poemario del que hoy nos encargaremos y sobre el cual versará la entrevista de hoy, y Tazimama, poemario en quechua, que obtuvo un segundo lugar en el concurso de poesías quechuas organizado por el Ministerio de Cultura en el año 2015. Sus poemas han sido publicados en redes literarias nacionales e internacionales y pueden ser encontrados en Divina, Musujilla, Poesía Jarawi en Pinacini, en la revista literaria Candelaria Review y Poesías en Lenguas Originarias desde 2021, en el Mapa de Escritoras Peruanos, Trabajo Colectivo de Comando FLAT 2021, Pterodáctilo, Revista de Artes y Literatura, Lingüística y Cultura, del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin en 2014, y en Collar de Historias y Lunas, Antropología de Poesía de Mujeres Indígenas en Latinoamérica en el año 2009. Cuenta también con obras de narrativa y cuentos, entre los que se destaca Le Mejunte de Casca, es el tercer libro bilingüe recientemente publicado en el año 2001 a cargo de la editorial Las Matanzas. Los trabajos en antropología que le identifican son demasiados, y con su doctorado en antropología. Chasca, quisiera comenzar la entrevista de este modo, preguntándole, ¿no?, sobre la carrera de antropología y cómo es que este doctorado le ha ayudado a formar quizás conexiones, ¿no?, con su profesión, con su oficio de poeta. Muy buenas noches a todos, encantada de estar con ustedes. Sumaktuta, Yapayakis Pascachun, Ñaña y Turaikuna. Muy buenas noches a todos, como vuelvo a repetirles, y encantadísima de estar aquí en este hermoso encuentro. Y estoy aquí pues con mi palabra, con mi voz, para responder a todas las preguntas que se me hagan. La primera pregunta que me hiciste, ¿podrías repetirlo, por favor? Sí, claro. ¿Cómo es que su múltiple formación, sobre todo en antropología, ¿no?, y además en ciencias sociales,
me ha permitido dar una conexión quizás con su oficio, su, su pasión de escritora, ¿no? Porque usted se identifica como, no solamente por su profesión, sino como una escritora, una cantante y poetisa. Exactamente. Y yo creo que ya lo tenía desde más antes. El día en que yo nací, mis abuelos, mis abuelas me contaban, mis padres, ¿no? Que cuando yo nací, entraron varios apus, montañas, nevados. Porque en los Andes, cuando una persona nace, esa noche los padres o las abuelas esperan a los apus con hojitas de coca, con vino, para recibirle. Y en el momento en que nace la niña, en que la Hampig, la partera, podríamos decir, que espera al niño, que da el primer grito, los apus penetran a la choza y ¡cum! Dicen y atrapan a la niña y dicen, será mi hija Peque, yo seré su potencia, es decir, seré la fuerza que va a atraparle. Y entonces esta niña recibe el soplo de este apu. Y es así que uno de los apus, son varios apus que han entrado, y uno de los apus se llama Tata Torre Huaycho. Es un cerro, es un apu nevado muy importante, un cerrito, pero encima del cerro está una torre colonial. Y por eso les decimos Torre Tata Torre Huaycho. Y este Tata Torre Huaycho nosotros en la mitología lo conocemos como el Apu Cantor. Tata Torre Huaycho tiene el ponchito de algodón y le encanta cantar, bailar con su vinito, con su hojita de coca, dicen. Y tiene incluso su propia canción, ¿no? Torre Huaycho, tata, y maya, y ma. En ese tonito va más o menos, ¿no? Como el Tata Torre Huaycho canta y baila y va de fiesta en fiesta y donde la acogen, donde lo esperan, él entra y dice, es mi japeta esta niña o este niño, yo le doy este soplo. Y entonces este niño se convierte o esta niña deviene como el apo, tiene ese soplo, su corazón late y entonces ya está predispuesto a la canción, al ritmo, a la música. Y yo creo que gracias a estos apus, yo ya lo tenía ya, porque además en mi casa la mayoría de mi familia tienen como japeque apu tata torrehuaycho. Y muchos de mis abuelos, mis padres cantaban, contaban cuentos, escuchaban, había fiestas, siempre en mi casa había fiestas, música, los charangos, en que había el charango encantado, que estaba encantado por la sirena, tenía el soplo de la sirena y cantaban mis padres, escuchándolo, todo eso se me fue impregnando y al mismo tiempo tenían el pincuyo también y hacían tocar, sonar en los carnavales. Y todos estos elementos, todos estos sonidos se fueron impregnándose, fui atrapándolos de niña y poco a poco fueron convirtiéndose en memoria. Es esta la poesía, yo lo que hago. Esos sonidos, al mismo tiempo las palabras, el juego de cómo vas tejiendo un hilo, cómo vas tejiendo una manta, al mismo tiempo vas tejiendo las palabras de doble en doble, porque en el quechua como no hay una palabra suelta, no hay genéricos, por ejemplo, ¿no? No puedo decir la piedra, no puedo decir la piedra genéricamente, tengo que decir siempre la piedra del río, la piedra del barranco, cacarumi, la piedra del barranco, mayurumi, la piedra del río. Y entonces, cada vez que canto digo, mayuhrumincho no kakarkani, kakahrumincho no kakarkani. Mayullahina waka kunaipaj, kakallahina kunununaipaj. Y entonces en este juego de palabras, que al mismo tiempo ya lo tenía el ritmo, iba creando otras palabras, otros juegos. Cuando digo yo no he sido, es que yo era esa piedra del río para estar sufriendo, o era ese barranco para estar siendo arrastrado por la lluvia, por el viento, por los barrancos, por el río de los así poderosos y fuertes. Y entonces yo digo así, ¿no? Y entonces yo creo que ya lo tenía, retomando la pregunta, este soplo, este bagaje cultural, por un lado, y por otro lado, esta predisposición, este soplo de vida que ya me había dado Tata Torrehuaycho. Y yo creo que esto ya lo tenía y poco a poco esto me ha incentivado a seguir creando canciones. Al comienzo fueron canciones que creaba con ideas, con así, con ritmos, con palabras. Y posteriormente
me dediqué a me dediqué a estudiar, hice la carrera de lenguaje y literatura en el idioma español, porque en ese entonces todavía no había una carrera que se pudiera hacer en el idioma quechua, ¿no? Ni se pensaba. Y eso al mismo tiempo también me, me favoreció bastante, porque al mismo tiempo la noche en que yo nací, llegó la abuela podrían Hapachi. La abuela Hapachi es la abuela cuentera y al mismo tiempo tejedora. Es la potencia, es la dueña de los tejidos, de que nos da ese soplo para que seas tejedora, para que puedas hilar los hilos finamente, para que puedas crear los diseños hermosos, ¿no? Y yo creo que este soplo al mismo tiempo ya me lo dejó cuando mis padres me cuentan, ¿no? Hapachi abuela, pues jamoranme. La abuela Hapachi también vino a recibirte, ella también te dio tu soplo. Y es así que al mismo tiempo ella es cuentera, los tejidos y los cuentos están los dos entramados, no se separan. Y entonces esos hilos yo ya los tenía, ya estaban tejidas, ya estaban incorporizados en mí. Y cuando llego a la carrera cuando llego a la universidad a estudiar lenguaje y literatura, ya empiezo ya a escribir, empiezo a impregnarme ya de estos hilos, de los cuentos, de los mitos, mientras que en la universidad el profesor dictaba clases, enseñaba, decía de teorías. Lo que yo hacía, tengo los cuadernos hasta ahorita, empezaba a escribir. Tomaba un hilito, cositas así, cuando el profesor hablaba, por ejemplo, o la profesora, ¿no? Hablaba hablaba ya sobre todo sobre la literatura francesa, nos hablaba de Víctor Hugo. Víctor Hugo nos hablaba de Cosette, de la niña, Cosette cómo había sufrido. Y entonces yo tenía ese hilito, lo tomaba de la niña que sufría para poder escribir las experiencias, las cosas que había vivido. Y me pasaba escribiendo en las clases. Y es así, ¿no? Que fui desarrollando ya por partes. A veces estaban mezclados con quechua, con español. Ya iba mezclándolos poco a poco. Y posteriormente llega un momento en que decido hacer la tesis en quechua. Y decido hacer la tesis y decido la enseñanza. En ese entonces, intuyendo ya, digo, voy a hacer una tesis sobre el conocimiento, la enseñanza tradicional en quechua y la enseñanza actual, formalizada desde la partir de la universidad. Y me voy a una comunidad que se llama Choquecancha, que queda en Lares. Y en ahí pongo en práctica y empiezo a recopilar al mismo tiempo que sí era posible, que había otra enseñanza, otra forma de conocimiento paralelo al conocimiento que aprendemos, al conocimiento formal, ¿no? Que nos imparten en las universidades, en los colegios. Y es en esta comunidad que empiezo a recopilar cuentos, historias, y juego de los niños, juego de palabras, juego de niños, y al mismo tiempo también mucho conocimiento científico en relación a la observación de los astros, de las constelaciones. Y así que me voy acercando, aproximando y voy entrando a la Amazonía también. He llegado hasta cierta parte, porque más antes incluso ya tenía ya un conocimiento, porque vengo de padre que son, mi padre es Cucacamayo, fue Cucacamayo. Y entonces él recibía la hoja de coca de la Amazonía y los llevaba hasta la Putata Corupuna, hasta el Nevado. Y entonces en ese trayecto nos turnaba a nosotros. Íbamos con mi mamá, con mi papá, y como somos 8 hermanos, nos iba turnando 2 a 2. Y en ese trayecto iba escuchando los cuentos, las historias que decían, que contaban, o los susurros, los murmullos. Y es así, como ya habíamos entrado con mis padres a la Amazonía, para mí fue muy fácil también, ¿no? Para entrar hasta la puerta. No pude entrar adentro, pero hasta la puerta sí, donde hay contacto, donde había trueques, donde los compadres de mi papá, donde los conocía. Y es así que empiezo a grabar historias, cuentos, tanto en la puerta de la Amazonía como en Choquecancha, en Lares, donde me centro más para hacer la tesis. Y con ese baja cultural me graduó de licenciada en educación y posteriormente empecé a trabajar también en Pupiasunches o ayudando a otros antropólogos para hacer trabajo de investigación, que querían hacer traducciones o trabajo etnográfico. Y empecé a acercarme con ellos y empecé a aprender, ya me di cuenta cómo funcionaba más o menos y me di cuenta, esta es la carrera que me gustaría estudiar. Y así se dio la oportunidad, que el fondo se dio la oportunidad para poder hacer una maestría
gracias al Fondo Indígena, de los pueblos indígenas, que han empezado a becar a sus estudiantes de toda América Latina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Entre ellos han formado personajes muy importantes que han estado en la política de Evo, en Ecuador, han hecho, como por ejemplo de Bolivia, ¿no? Ha sido el viceministro del Estado boliviano, y otros personajes como Nina Pacari, también ministra de Educación, ministros de Cultura, personajes muy importantes que han formado. Y gracias a esta beca, yo también me presenté y gracias a un concurso obtuve, ¿no? Beca, y logré hacer la maestría, y la maestría de antropología, y con todo ese bagaje cultural que había tenido recopilando cuentos, mi vivencia personal. Para mí fue muy importante aprender otros conocimientos, otras teorías de otros autores muy importantes, ¿no? Como por ejemplo Foucault, Bourdieu, Desertó, autores importantes, ¿no? Y empezar a tejer cómo piensan, cómo se relacionan, y al mismo tiempo esto reflejaba en mí para decirme cómo se estaba pensando en los Andes. Pero al comienzo, en el Flaxo, más o menos empiezo a intuir cómo funcionan, pero no hay todavía una cosa así que se pueda tejer y decir ya funciona de esta manera. Cuando yo llego a París, aquí empiezo a enseñar el quechua y empiezo a darme cuenta cuando las alumnas preguntan cómo funciona esto, alguna palabra, por ejemplo, ¿qué puede ser el sama? Y algunas cosas, puntitos que preguntan, y empiezo a darme cuenta. Y cuando obtengo el doctorado, cuando obtengo la beca del doctorado por la Fundación Ford, por un concurso también, y gracias a esta beca ya empiezo a darme cuenta, porque empiezo a estar aquí en la UHSS, empiezo a asistir a los cursos, incluso más antes del doctorado. Empiezo a asistir y veo cómo funcionan las teorías, y ahí sí ya empiezo a pensar y digo, nosotros sí, yo creo que como andinos tenemos otra forma de pensar. Y cuando voy a Barcelona a hacer el doctorado en la Universidad también de Barcelona, en los dos lados empiezo a reaccionar, a ver las teorías, las formas, su posición de cada cultura, la manera como piensan, y lo voy plasmando y digo, no, nosotros también, me posiciono como andina, como quechua, y digo, desde aquí también tenemos otra forma de ver, otra forma de pensar, con otras categorías, con otros pensamientos. Y es así que ambos tejidos, ¿no? La antropología, la literatura y los poemas, los tres puntos se fueron tejiendo en mí, en cada uno fueron tejiéndose, y empiezo a desarrollar podríamos decir, mi tejido manta, tanto de antropología como de literatura, y como los poemas, ¿no? A partir de estos tejidos, de este bagaje con el que fui creciendo. Sí, justamente me llamó poderosamente la atención que dijo que hay una musicalidad y un juego de palabras en el mismo idioma, ¿no? Y el hecho de absorber este sama y de aceptarlo como parte de los humanos, del runa, ¿no? No solamente es cuestión de la naturaleza, sino que también ingresa a nosotros a través de los apus, de todos los elementos, incluso yo creo que desde la música, ¿no? ¿Cómo podría, digamos, relacionarse este sama y de musicalidad, por ejemplo, con el poema Quillo Quillo, ¿no? Ese lindo poema tan musical de una niña que podría incluso relacionarse con José, ¿no? O Sapito Jampatu, muy musicales estos poemas, ¿no? Y quería preguntar por esto, ¿cómo es que usted en este poemario, Chacascay, dividido en 6 secciones, ¿por qué los divide en 6 secciones, no? ¿Cómo es que algunos resultan más musicales, otros quizás un poco más místicos, otros hablan sobre la madre tierra y también la hoja de coca, ¿no? Que me estaba hablando que su papá era Coca Camayo, hay una sabiduría interna, ¿no? Y finalmente ya hay la última sección que parece una etapa de transición, ¿no? Que ya habla más sobre la experiencia migrante, digamos, Timoneando el corazón o Manzano sin valor, Malafé Traguito, nos habla más de, digamos, una experiencia de transición hacia la ciudad. ¿Cómo me podría explicar esta división y cómo es que decidió organizar el poemario de esta forma? Sí, en efecto, yo creo que
por ejemplo, el poema Kiyu Chakiyo, ¿no? Ima llamanse urayamunki, haika llamanse urayamunki, hatun puna pitia kukiyo, waila pitia kukiyo, Kiyu Chakiyo. Es una canción, el Kiyu Chakiyo, se refiere a unas avecitas que se llaman Kiyo Kiyo y viven en los nevados, en las punas, en la cordillera, y antes de los carnavales bajan y se les considera casi como semi-humanas y bajan al borde de la laguna y empiezan a bailar, a cantar y traen la mantita todavía de nieve. Cada palmadita que dan se les cae las así escarchitas, se le cae escarchas, nevados, agüitas cristalinas se les cae del pico. Y entonces los padres nos enseñaban, ¿no? A decir, a observarlas y no sin acercarnos desde lejos y nos decían, va a ser año de lluvias, será un buen tiempo en su canto, en su movimiento, en las pataditas que daban, en los giros que daban. Si bailaban hacia adelante es porque estaban yendo hacia el lado del sol y iba a ser un buen tiempo. Y cuando bailaban hacia atrás, hacia el lado donde se escondía el sol, sería mal tiempo, no habría lluvia. Y entonces cada movimiento, cada canto, todo tenía significación. Cómo teníamos que sembrar, cuándo teníamos que cosechar. Y si, por ejemplo, si las del kiuchaki o si sus huevitos eran, si ponía los huevos encima del surco de la chacra, si iba a ser un buen tiempo. Y si lo ponía abajo y con piedras así un poco granuladas, significaba que iba a ser granizo y que no habría lluvia. Y habría granizada muy fuerte, habría lluvia, pero granizada sobre todo que iba a destruir los cultivos. Y entonces cada cancioncita, cada conocimiento, yo creo que lo significaba a mí, ¿no? Éramos como los kios, que estábamos impregnándonos de todo el conocimiento de la lectura de la madre tierra, de estos avecillas, de las flores, del arco iris, del movimiento de las nubes. Todo esto íbamos impregnándonos. Y yo creo que mi infancia está hecha de este conocimiento porque mis abuelos, tanto del lado paterno, del lado materno, eran personas eh, eran sabios, podríamos decir, no eran jampir, eran yachaj. Y además mis abuelitos curaban, eran viajeros, y en ambos lados yo me fui impregnando de este conocimiento, de esta sabiduría. Y eso sí, yo lo relacioné a mí, porque hay un momento en que las avecitas bajan, y hay un momento en que le cantamos en los carnavales, o como una cancioncito de cuna, o en los carnavales cantan, ¿no? Y dicen, avecita, Kio, Kio, ¿a qué has venido a estas tierras? ¿A qué has bajado de las cordilleras? Teniendo su pajita, teniendo su casita, teniendo que repajar su casa, viviendo tan feliz en las punas, ¿por qué has bajado a estas tierras, a estos lares, sabiendo que vas a sufrir? Y cantaban así. Y entonces, eso significa para mí que hay un momento en que yo decido partir de la comunidad. Decido partir de la comunidad y yo misma empiezo a cambiarle las letras, porque las letras son diferentes, porque a veces cantan, ¿no? Kiuchakiyo, puño, kuyañakiyo, cantan para las niñas para que duerme de una vez, porque si no duerme viene el cuco que le va a asustar al niño. Pero cambian las letras, ¿no? Yo lo cambié las letras y lo puse según mi experiencia, como yo había vivido. Y al mismo tiempo el ritmo también es diferente, no siempre es de esa forma. Yo fui creando, ¿no? A mi estilo, a Claro, mi modo. a su Y cuando, experiencia. y cuando bajo a la ciudad, es eso, ¿no? Lo que significó, ¿no? Aquí has bajado, Quito, Quito, avecita de las punas, sabiendo que va a haber tantos dolores, sabiendo que vas a sufrir. Pero si es así, entonces, dice, ¿no? Porque al mismo tiempo los papás, cuando los niños deciden bajar a la ciudad, al pueblo, cuando no hay lluvia, a veces no hay lluvia, cuando no hay lluvia, ¿de qué se va a vivir? Entonces deciden los niños bajar y los padres intentan retenerlos y dicen, no te vayas, quédate, no te vayas, pero el niño decide bajar o la niña y entonces los papás dicen, entonces, entonces bailemos la despedida del Kiyo Kiyo, porque existe eso como tejido, existe como noción, de despedir a los niños, a las niñas, sin llorar, sin derramar lágrimas, sino con una alegría. Y entonces los niños saben que pueden bajar, porque son niños menores de edad, ¿ah? Pueden bajar al pueblo a trabajar, a aprender
aprender a cómo preparan el café, cómo preparan la comida, o hacer con los camaches que decimos, aprender a relacionarse, cómo se hace las compras en las tiendas. Es así como se van impregnando poquito a poco, se van internando al sistema peruano, ¿no? De cómo se vive. Y es así que se agarran los niños de ese puntito, de esta noción para salir, para despedirse. Y fue el caso mío, ¿no? Como otros niños también que bajé al pueblo para aprender a trabajar ahí, a cuidar niños con las canciones, aprender a ver el sistema, ¿no? Cómo funcionaba. Es eso, ¿no? Mi canción del Kiu Chaquillo de esta vecilla. Claro, no me imaginaba que había tan grande musicalidad. Cuando uno lo lee en el libro, probablemente no tiene, ¿no?, la noción de la música, pero es una muy linda canción, de hecho. Y bueno, le preguntaba también sobre la división del poemario, ¿no? ¿Cómo es que quizás estos temas los consideró importantes en algún momento, tanto lo mítico como la relación con la tierra? Y bueno, como le decía, también hay una sección de condenados, ¿no? Cuestiones, digamos, espirituales, como maleficios, y finalmente la transición. ¿Podría quizás contarme si fue una representación de su camino por la vida o son temáticas aisladas? No, yo lo había tejido antes, este poemario ya estaba hecho ya en Cusco, antes que llegue a Ecuador, porque se publica en Ecuador en el 2004, ¿no? En el Sí, sí, 2004. en el 2004 en sí. Y ya estaba tejido ya eso más antes, ya estaba en el 1990 y tantos o más antes, ya lo había tejido, ya estaba escrito ya. Y yo lo había hecho como un mantita, como un diseño. Algo tenía algo noción, pero no estaba tan claro, pero más o menos yo me imaginaba, ya tiene que ser como, porque estaba formateada como tejedora, como soy tejedora cuentera, todo este soplo ya me forma de esa manera. Yo escribo como un manta, yo escribo como una cuentera. Y mis poemas también están hechos como una manta, como un tejido con varios diseños. Y dije, pues en ese, como los, sin querer nomás, así intuía como tejedora, mis manos de tejedora, este soplo de cuentera me fue llevando, ¿no? De cantora, pasarme a este punto que es a otro diseño que es el poema. Me fue llevando y me fui, sin querer, fui trazándome como un diseñito, como un paya. Y el primer paya y será como para las guaguas, decía. El segundo paya y será como de los condenados. El tercer paya y será como para la hojita de coca. Porque en el diseño, el manta está así, los payecitos están así divididos en cada cuadradito. O lo vemos así nomás, pero si empezaríamos a leerlas, las mantas, los diseños, nos susurran, nos hablan los hilos mismos y al mismo tiempo los diseños. Y es eso lo que hice, ¿no? A partir de una manta empecé a clasificarlas porque habían poemas muy fuertes también, por ejemplo, del condenado. Y decía, pero no los puedo mezclar con el condenado con la hojita de coca. Si la hojita de coca se ubica en una cosa tan sagrada, tan la esencia, el sama y puro de toda la vida, no lo puedo poner junto con él. Pero al mismo tiempo también tengo que poner el condenado, pero un poquito más allá. Y es así que fui separando, ¿no? Los poemas para niños, cancioncitas de cuna, o que se canta, que se dice el sapito culcul, el sapito carcar, sapito culcul, sapito carcar. O sea, cada los poemitas tienen sus ritmos, sus tonos de voces. Tal vez no lo he grabado algún momento, pero el poema Chascaschay, la mayoría de los poemitas tienen ese tonito de voz, tienen una canción. El sapito, por ejemplo, sapito culcul, sapito carcar, paranampacta, chirinampacta, carcar, pacaikamunki, culcul, taquicamunki. Cuando cantaba carcar, carcar, nos decía lluvia, lluvia, lluvia. Y cuando decía cul, se tarda la lluvia, se tarda la lluvia. Entonces, yo le hice, creo, una traducción más o menos, no tan fiel, ¿no? Intuyendo cómo podía hacerlo, porque sería el poema Chascache, sería el primer trazo en el que busco, ¿no? Por dónde ir. Es como el ojo del agua, cuando las comunidades, el ojo del agua los llenan durante todo un año, lo crían el agua y cuando está lleno, repleto, abren y dicen, Hawái, corre, y el ojo del agua abre su camino, por donde va a tener que, busca su cauce. Y yo creo sería eso, ¿no? El poema Chascaschay que fui buscando al mismo tiempo su cauce, por dónde tenía que ir, que busque, dije. Eso sería, ¿no? En cuanto al poemario Chascaschay que empiezo
clasificarlo de los gatitos, de los pumas o de las plantitas silvestres tan, tan queridas, tan profundas, tan arraigadas a nosotros, al mundo andino, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora, cuando llega, por ejemplo, el chahuiyuyo mama, ¿no? Chahuiyuyo mama, que es una plantita que es considerada de la madre tierra, su hija de la madre tierra, es el primer soplo, podríamos decir, las primeras leches, decían, son las primeras gotas de leche de la madre tierra, o de la Virgen María, a veces decían, el chahuiyuyo mama. Y entonces es eso, ¿no? Que las personas, todos, sean ricos o pobres, quechos, capas o huacha, los capas, los que tienen tantos ganados, los que son ricos, ¿no? Poderosos, mismo así los pobres que no tienen casi nada, tenían que comer todos iguales ese chahuiyuyo porque era la madre tierra que nos estaba regalándonos. Se contaba, ¿no? En el poema tal vez lo digo, que cuando las personas no comían el chahuiyuyo, en un momento en que el carnaval, el Puglia, y viene y se lo lleva. Y solamente el chahuiyuyo mama va y corre y dice, pero él tiene mi soplo. Porque la persona que ha comido, la madre tierra, él es el samay de esa plantita, el chahuicha, va y dice, y lo salva a la persona cuando se lo está llevando el río. Tiene mi soplo, es mi hijo, no lo lleves. Pero a esas personas personas que no han comido el chahuiyuyo, no hay nadie quien les salve, porque la chahuiyuyo no ha compartido ese soplo, no comparten ese mismo soplo, porque la persona nunca lo comió. Es como con la hojita de coca, cuando se sopla con la montaña, se comparte con los nevados, con las personas, y entonces tienen ese mismo sabor, huelen los apos y dicen, no huele a mí, huele a hoja de coca. Entonces tiene mi soplo, no le puedo fallar, no me lo puedo comer su corazón. Y entonces yo creo que he crecido con este bagaje cultural de significados, de murmullos, de voces, de una riqueza cultural extraordinaria. Al mismo tiempo, como antropóloga, también fui recopilando historias, cuentos, que llevo recopilando más de 30 años, recopilando cuentos en diferentes lugares. He recopilado en Bolivia, en Ecuador, en Perú y una partecita de Colombia. Y entonces todos estos bagajes culturales yo creo que me fueron guiando para decir dónde los clasifico, dónde los ubico, cómo los hago. Y eso sería, ¿no? El poema Chascaschay, sobre todo, pero Chascaschay sería, sobre todo antes, ese soplo de mi comunidad, ese soplo con el que crecí de niña. Es ese bagaje cultural con el que mis padres, mis abuelos me transmitieron, ¿no? Eso sería, pero el caso cuando empiezo a recopilar los cuentos, los mitos, ya empiezo, ahora más actualmente empiezo a reflexionarlos a partir podríamos decir, de esta memoria oral o archivo oral que yo he ido creando. Claro, mucho se habla de la vida, ¿no? En general aquí yo creo que podemos notar la noción de alguien causal que hermana, ¿no? A todos los componentes de los poemas, porque hay un yachay, como dice, un conocimiento que nos brinda cada parte, ¿no? Incluso los vegetales, los animalitos, tienen un poder de infundirnos un conocimiento. En Puma, Sabio Pumita, por ejemplo, ¿no? Cómo es que Pumita nos brinda la fuerza para continuar, incluso infunde, ¿no? Con su manito y su garrita y sus uñas, esa fiereza que a veces se necesita. En ese sentido, yo quería preguntarle, este poemario, digamos, con estas nociones de conocimiento, ¿cómo se contrapone, ¿no? A la visión occidental que tenemos, en las que quizás decodificar estos conocimientos, estos términos que son tan propios de la comunidad, bueno, no solamente de su comunidad en Espinar, sino también en la comunidad andina, ¿no? Que Panandina, hay son una, conocimientos panandinos, claro, exacto. conocimientos panandinos. ¿Cómo se ha encontrado, cómo podría usted dar esta experiencia de estas confrontaciones entre en ambas visiones del mundo, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que hay tal vez 3 puntos o 2 puntos. En cuanto al conocimiento, yo creo que, por ejemplo, en Espinar o en ciertos lugares, a pesar de que hablamos el quechua,
hay elementos que no compartimos. Cada pueblo yo creo que tiene su propia manera de pensar, de ver, mismo en el idioma. Del quechua, por ejemplo, mismo en Chisicata, cuando hablamos del urin y del hanan, cambian. Cuando el chisicateño es de arriba, el chisicateño es de tierra abajo, cambia. Cambia el significado, sus costumbres. Hay cosas en elementos en común, pero hay cosas que cambian. Y eso pasó también en Bolivia, ¿no? Hay cosas que cambiaban en las comunidades de los Charazani, con los de Chisicata, y también pasaba en Ecuador lo mismo, en La Tacunga o en Otavalo, y también en Colombia, en Pasto, ¿no? Pasaban ciertas nociones que eran muy diferentes, pero al mismo tiempo habían ciertas nociones en común, a pesar de que se manejaban con otros nombres. Por ejemplo, esta noción de Samay, son nociones panandinas, el Samay, el Yaxay, el Arpay, y otros, el Ñacay, el Cutichi, otras tantas nociones, ¿no? Son nociones que son compartidas como puntos, nudos en los diseños para que nos ayudan a tejer. Y es así, por ejemplo, eso por un lado, ¿no? Dentro del mismo quechua, dentro del mismo mundo panandino, que hay ciertas diferencias, no es nada igual. Mismo en el idioma quechua es muy diferente. Cuando se habla un quechua de Huancavelica, o un quechua de Ayacucho, o el quechua de mi región, ¿no? Que es un tanto aymarizado, un tanto quechuanizado. Y por un lado eso, y por otro lado, pero al mismo tiempo, como digo, que había puntos en común. Por un lado, y por otro lado surge otro problema cuando yo empiezo a escribir, a pensar en quechua y decido y digo, voy a traducir mis poemas al castellano. Y si en un primer momento podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer coincidir estas nociones? Cuando ya hablo, por ejemplo, de Samay, cuando digo el Samay el manante, con ser manante, tiene su samay, ese soplo, ese waxi que decíamos que sale de los manantes, ese soplo del puma, el su samay del puma, el samay de las montañas, el samay de los ríos, o el samay de esta florcita chahuicha o de la mamacuca. Estos samay, ¿cómo los puedo traducir? Dije, ¿no? Por ejemplo, cuando digo pumacha, samay cuanqui, pumita, cógeme con tus manitas, palméame, transmíteme tu samay, dame tu samay, yo también seré como tú. Ahora, cuando traduzco, digo, ¿cómo lo voy a traducir? Y digo, entonces, samay, ¿no? Trato de buscar y intento de buscar puntos de convergencia entre el idioma quechua y el idioma castellano, como nosotros llamamos el castellanito peruano, porque el castellanito peruano con el idioma español es muy diferente. El castellanito peruano, ¿no? Con el castellano digo, ¿cómo le encuentro puntos de convergencia? Y entonces trato de encontrar sama y ese soplo, esa potencia, esa fuerza que hace que sean las cosas como son, que al mismo tiempo que se pueden transmitir. El samay, el puma puede transmitir a la persona y la persona también puede transmitir su samay a otra persona o viceversa, ¿no? O los vegetales te pueden transmitir su samay o tú también le puedes transmitir o las montañas que te pueden transmitir este samay. Y entonces me decía, ¿cómo lo puedo traducir? Y entonces dije, Samay, buscando, dije, del idioma, encuentro ese Samay con la noción de alma, del idioma de la cultura católica, ¿no? De la religión católica, digo, de la religión católica existe pues la noción de alma. Entonces Samay sería como alma. Pero al mismo tiempo me surgen dudas, ¿no? Y digo, pero si es alma, alma solamente en el idioma, en la noción católica, alma solamente tienen las personas, alma no tienen las plantas, alma no tienen las piedras, alma no tienen los barrancos, los nevados, solamente tienen alma las personas. Y entonces intento hacerlos como un nudo, como un payasito, juntos, como en el idioma. Me valgo de esa noción en el idioma quechua cuando llamamos pares, porque en el quechua no hay, como dije, genéricos, siempre son pares. Cuando hablo de yoke, hablo de paña. Cuando hablo de oro, hablo de plata. Cuando hablo de arriba, hablo de abajo. Siempre es en dual. Y entonces me valgo y digo, entonces lo voy a poner sama y alma. Sama y alma. Y al mismo tiempo la palabra sama y lo pongo en mis poemas. Y al mismo tiempo sama y alma. Y así voy encontrando puntos de convergencia, puntos de aquí, y al mismo tiempo algunas se encuentran y algunas no se encuentran, porque como bien sabemos, en cada idioma hay cosas que están dadas,
hay cosas en las que están sumamente más tejidas, están muy tejidas de otra manera, y en otras culturas los tejidos son de otra manera. No hay tejidos que puedan converger del todo, pero de todas formas intento encontrar esa convergencia entre ambos, ¿no? Eso sería, ¿no? En cuanto a mis poemas, cuando intento de traducirlas de otra manera, ¿no? Aquí hablamos de un español quechizado, ¿no? Esto sí he estudiado incluso en una tesis de la Universidad de Cagliari en Italia, Así. por Paola Mancosu. Yo le Ah, pregunto, sí. le pregunto, ¿no? ¿Cómo es que usted ve también el devenir de los estudios de literatura? Porque desde la literatura estamos también aquí intentando de encontrar un chauqui, ¿no? Para irradiar también esta cultura, integrando todos los conocimientos que también traen las ciencias sociales, a la antropología y también este conocimiento musical, cultural en general, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación acá en Perú de los estudios literarios, en lenguas originarias? Incluso, bueno, nosotros leyendo su poemario estamos descubriendo un poco más, ¿no? También. Sí, sí, en efecto, yo creo que, por un lado, retomando la noción de mis poemas y la noción de Chaupi, actualmente lo que trato de, porque hay dos de las clasificaciones, en el mundo quechua hay una clasificación, no solamente el Urin Hanan también, hay un Chaupi. Para que pueda existir el Urin y el Hanan, tiene que haber un Chaupi. Si no hay un Chaupi, uno de ellos desaparece. Entonces, es esta, ¿no? O sea, podríamos ir, hay una clasificación de tres, no solamente esa dualidad, esa clasificación dual universal que conocemos, ¿no? Izquierda, derecha, arriba, abajo, Dios, diablo, o esa noción, ¿no? De dual, pero en el quechua existe esa noción tres, es una forma de ver el mundo a través en este punto chaupi también que existe, entre arriba y abajo hay un chaupi intermedio. Y claro, mis tejidos, en todo lo que hago, siempre intento ubicarme en este chaupi. Mis trabajos de antropología nunca serán de antropología tal como es antropología. Tampoco lo van a hacer tal como es la literatura o la poesía. Siempre están en ese chaupi, borroso. Y las pinturas también que hago, como lo puedes ver allá, algunas de ellas, porque también pinto, también siempre están en ese proceso de chaupi, chaupi. Y yo creo que es eso, ¿no? Lo que yo intento hacer. Y al mismo tiempo, por un lado, ¿no? Pero también escribo texto, también me paso a la izquierda, puedo escribir arriba y abajo también lo hago. Pero al mismo tiempo, pero en el chaupi yo creo que en el que más yo me muevo. Por un lado, y por otro lado, yo creo que, como estamos viendo la literatura en el Perú, yo creo que actualmente es muy importante, como le había dicho Paola, que Paulita, que tú debes conocerlo, que hace poco hemos estado en Heidelberg, en Alemania. Hubo un congreso sobre, y ella me invitó, ¿no? Y se habló bastante de estos temas, de la literatura, de la poesía andina, y hay mucha expectativa porque era un congreso internacional y estaban de la Universidad de Italia, Alemania, de Praga, de Checoslovaquia. Y los estudiantes estaban ¿cómo podríamos decir? Muy emocionados de querer aprender el mundo andino, de hacer ver otras formas de conocimiento, de hacer ver que hay maneras de ver de otra manera la tierra, el mundo, la vida. Y es eso, ¿no? Y lo que yo puedo retomar, decir, es que en el Perú, yo creo que hay un momento importante, es ahora que los jóvenes empiezan a darse cuenta, no solamente los quechos y los no quechos también, empiezan a darse cuenta que es importante retomar, no retomar, tal vez quitarse los lentes y empezar a ver de otra manera, con otros lentes, porque ya no se puede ver como se estaba viendo antes, de una manera tan despectiva el mundo andino. El mundo andino tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha ciencia. Y lamentablemente mucho de los conocimientos se ha perdido y se siguen perdiendo. Por ejemplo, en cuanto al manejo de las constelaciones, en cuanto al manejo de la medicina, en cuanto al manejo de la manera como se habla con la madre tierra, con la naturaleza.
había mucho conocimiento, por ejemplo, en la manera como se crean nuevas variedades de papas, nuevas variedades de quinoas. Y entonces lo que yo veo es que actualmente el Perú ya no tendría que ser repensado. El Perú tiene que ser repensado de un solo Perú. Ya no podremos hablar nunca más, yo creo, de un Perú solamente en castellano. Tendríamos que hablar de un Perú en quechua, aymara, ashaninka, chipibo, conibo. El Perú es esta diversidad cultural. Yo creo que el Perú tiene que hablarse de otra manera, ya con respeto, con cariño. Ya no se puede seguir arrastrando este pasado colonial de tanta discriminación, tanta dominación. No, el pueblo se da cuenta, los jóvenes se dan cuenta que existe otra forma de poesía. Hay una poesía andina, hay una poesía amazónica. Dentro mismo de la poesía amazónica hay diversidad de voces. Dentro del mismo quechua hay una diversidad de voces, de cantos. Y yo creo que es eso, ¿no? Que yo creo que la poesía, la poesía peruana es andina, es quechua, es ashaninka, es amazónica. Ya no se puede hablar, como digo, de esa poesía tan así, tan cerrada o tan de Lima, que podríamos decirlo, ¿no? Mismo porque ahora en Lima se habla ya de la literatura, ahí están los quechos, los ashaninkas que han migrado. Es eso, ¿no? Yo pienso de esa manera. Sí, Somos una efectivamente. manta, un diseño, un palla de diferentes colores. Y es esa la poesía, la que se habla, porque es otra forma de poesía. Ya no es rompe los esquemas, rompe los cánones de otra manera. Por ejemplo, cuando yo digo palla y pilpintucha, manayamina, manajapina, jujllamillapi, la frachayki, picharuku, y matan kunan. Ñawinchasaf, asno uma niwankaku, mariposita, mariposita de alas dibujadas. La mariposita sería como un libro. Mariposita de alas dibujadas. Mariposita, mariposita de alas dibujadas. Apenas te toqué y te borraste. Ahora que voy a leer, mi libro está en blanco. Ese estilo de poesía se llama larpay. Es un estilo de poesía que se llama larpay. Son poemas pequeñitos. Son poemas pequeñitos. O cuando digo, por ejemplo, yakuqñawin llipipipikuspa phawashaspa rankarukun. Manañan urpiananwan tupanmanñachu. El ojo del agua avanzaba irradiante y de pronto tropieza con la piedra y todo se desborda. Los amantes no volverán a encontrarse. Este tipo de poesías está dentro de la noción o categoría, podríamos llamarlo, larpay, y existe en las comunidades y está ahí. Es como un diseño paya. Y yo digo por eso que la literatura, la poesía tendríamos que repensarlo, porque en las comunidades existe tipo de poesía. Existe la poesía cantada, como por ejemplo el pumacha que yo digo, ¿no? El pumacha, manayamina, jamaichaikiwa, pumacha, pumamaquichaikiwan, yamikuay, puma lindo, palméame con tus manitas, transmíteme tu fuerza, tu calpa, tu samay, porque hay esa noción de que el puma tiene su samay mismo en el último pelito, y cuando te palmean con la palma, te transmite, te impregna su soplo, para que tú seas como el puma, fuerte, que no te dejes, que no te dejes, que no te dejes hacer a un lado, para que la persona sienta ese yaxay y ese soplo resplandeciente que transmite el puma, que la persona pueda sentirlo, que las comunidades lo sienten, esa noción. Y entonces yo creo que este tipo de nociones, de poesías, existen en las comunidades y son muy diferentes. Y están dentro, no rompen los cánones como se suele escribir la poesía. Es esa, ¿no? Yo creo que también, y seguramente ese tipo de poesías también existen en la Amazonía. Entre los aymaras lo existe, ahí, está ahí. Y es eso, ¿no? Sí. Yo creo que el camino tendría que ser de las futuras generaciones, quechos, aymaras, amazónicos, sobre todo, es un trabajo de ellos a tener que escribir, a tener que apropiarse,
a tener que decir, aquí está las palabras, el texto, el conocimiento de mis padres, de mis abuelos. Y aquí estamos nosotros a través de la palabra, a través de la poesía. Eso sería, ¿no? En cuanto a mi forma de pensar de qué es la poesía. Claro, sí, justamente este proyecto, ¿no? Ha recopilado no solamente poesía quechua de Gloria Cáceres y la suya, sino también la de Dina Ananco, Sí, claro, claro, amazónica, ¿no? Y en este claro. sentido, la voz de las mujeres nos interesa conocerla, ¿no? Desde la cosmovisión que usted tiene, por ejemplo, en el poemario Chacascay, hay una sección de coca, mama y alimentos sagrados. ¿Cómo usted también esbozaría, ¿no? La representación de la mujer a través de sus poemas? ¿Existe una noción de mujer andina dentro de los poemas o es una noción, digamos, implícita simplemente de runa o no se da esas diferencias, digamos, entre lo femenino y masculino? Porque hay también una temática de resistirse a lo establecido, ¿no? Por ejemplo, hojita de coca, solterita, hoja de coca, hojita de coca, solterita, hojita de coca, ¿no? Hay una hermandad entre la hojita de coca y la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dime si me voy a casar, si no voy a casar, si el bolo amarga, si el bolo endulza. Al final yo me voy a quedar bailando contigo con tu pollerita de hojitas verdes, ¿no? ¿Y cómo es que a través de esta relación con los elementos vitales se da esta representación de la mujer? ¿Podría usted también explicarme un poco más de esto? Sí, en cuanto en el mundo quechua hay dos nociones, hay dos formas de decir, no, nosotros, por ejemplo, no canchis, no caigo. No canchis sería el círculo mayor, nosotros, inclusivos, todos, la ronda mayor. Y no caico sería no caico, nosotros, que se hace a un ladito o al centro, que forma otro círculo. Podríamos decir nosotros, que se hace a un ladito. Y entonces, cuando hablamos de no canchis, cuando nosotros todos inclusivo, hablamos de la hojita de coca, compartimos, hablamos cómo se masca, conocemos el soplo, sus historias, sus mitos. Cuando se ofrece la hojita de coca, nos damos el respeto, el cariño, una cosa muy sincera con la hojita de coca. Y cuando hay, es la palabra de toda la comunidad, no canchis, inclusive, todos, varones, mujeres, todos, las montañas, los cerros, los nevados, todos estamos ahí, no canchis. Y de repente, cuando las mujeres quieren hablar, no caico. Nosotras las mujeres pensamos de esta manera. No caico las mujeres tenemos esta noción. Y entonces se forma un círculo. Al interior del círculo mayor, no caico las mujeres. Y ahora si los hombres también quisieran hablar, las mujeres también pasamos a formar ya también el círculo mayor y los hombres ya también forman el círculo menor y dicen nosotros los hombres pensamos de esta manera. Y entonces, y esto es, sino la noción cómo piensan las mujeres o cómo piensan los hombres. En este sentido, cuando del círculo mayor, las mujeres se hacen un círculo menor y dicen no caico warmicuna. Y en ese momento, la relación con la hojita de coca se establece de otra manera. No es como la relación con los hombres o en este no canchis, en este círculo mayor, sino en este círculo menor es muy diferente con la hojita de coca, porque la hojita de coca viene a ser la compañera, la hermanita, la hermana, la ñaña, con la que conversa, con la que habla. La hojita de coca le susurra, le dice lo que tiene que hacer, le calma el corazón, le proyecta lo que tiene que hacer al día siguiente. Y entonces esto, ¿no? La cuca con la mamá cucacha hablan, conversan, y como traza su destino la hoja de coca. La mamá, la yacha, abre la hojita de coca, lanza la hojita de coca y dice, la hojita de coca dice tal esto, hagamos esto y esto. ¿Será buen viaje o será mal viaje? ¿Qué dice? Dice, será bien, sale bien. Y cuando la hojita amarga, la hojita de coca está agria, dice, no, no está bien, va a haber algo, no, este proyecto, lo que estamos pensando no se realizará. Y entonces el lenguaje, la hoja de coca le habla de diferentes maneras, no solamente del sabor, del olor, de la forma, los olores, las formas, como lo siente con la misma persona. Le habla de otra manera, de otra forma.
como cuando hablarán en Ocanchis, en este círculo mayor, o cuando hablará a los hombres, o cuando hablará con la montaña, o cuando habla con los manantes, con los ríos. La hojita de coca cuando habla con la mujer es muy diferente. Habla con ella, está totalmente impregnada, juntas van. Y es así que en estos recuerdos que yo tengo para el poema Cucacha que hice, recuerdo, ¿no? Cuando las mujeres se reunían ahí al borde del río, pichaban, aculi, aculi, decían, ¿no? Porque hay una noción del aculi. Aculi es un espacio de tiempo en el que se dedican a mascar la hojita de coca. Mismo si hay faena, hay trabajo, sea lo que sea, pero esa noción de aculi tienen que respetarlo todos. Cuando alguien dice aculi, se aculi, se masca la hojita de coca. Y es así, ¿no? Que la hojita de coca, cuando las mujeres hablaban y conversaban, y decían las adolescentes también, preguntaban a este círculo, y yo, hojita de coca, ¿cómo seré? Porque primero preguntaban las cosas buenas, las mujeres más pascaban y decían, conversaban y le decían a la hojita de coca, mi manta, los diseños de mi tejido están siendo muy hermosos, la papa que he sembrado está floreciendo, he recibido una carta de mi niña, dice que aprendió a leer, a escribir, y mi hijo ha aprendido a hilar, hila, tiene un hilado hermoso, o sea, cosas así, decían cosas nuevas, cosas buenas, ¿no? Las noticias buenas que llamaban. Y luego pasaban a las noticias malas, tristes, ¿no? Decían, por ejemplo, ya se acaba la sal, ya se acaba el ají, y el esposo no llega del viaje, ¿qué van a comer los niños? Bueno, y entonces al mismo tiempo se daban fuerza y decían, ¿no? Porque no dependían siempre del hombre, porque las mujeres a través del tejido, dame fuerza para tejer, y la mujer podía tejerlo y podía vender su tejido, y así se abastecía. Y al mismo tiempo también contaban, no viene el agua, no viene la lluvia, ¿qué vamos a hacer? Hojita de coca, y la hojita de cocas. Y de pronto la narradora de cocas, la lectora de cocas, coca kawaii, decía, miremos la hojita de coca. Y entonces las adolescentes preguntaban y decían, mírame, nosotros seremos, ¿qué trace nuestra suerte? ¿Seremos solteritas o casadas? Y la hojita de coca respondía, serán casadas. Y todos se apenaban, todas se ponían tristes. Y porque era así, muchas de mis tías que habían sido solteras y que llegaban a casarse, empezaban a entristecerse, empezaban a marchitarse. A veces les llevaban a otras comunidades. Y en estos lugares tenían que aprender a levantarse temprano, a atender, a cocinar. Y a veces el esposo nunca estaba contento. Y la esposa o la niña o la jovencita aprendía a mascar la hojita de coca, empezaba a conversar y le hablaba, ¿no? Y entonces las mujeres de nuevo decían, la coquita se ha equivocado, masquemos de nuevo, decían, y lo botaban la hojita de coca y empezaban a moscarlo. Y la hojita se volvía dulce. Las palabras eran dulces, serán solteritas para siempre, decía de nuevo. Y entonces es así como yo me imaginé, ¿no? El poema, que la solterita estaba en esa categoría, la soltera en las comunidades, que era libre, que podía ir por la plaza de armas, que podía pasear, que podía hacer todas las acciones que hace un hombre, ¿no? Todas, por ejemplo, la forma como vive, el comportamiento del hombre, podía hacerlo la mujer. O si queríamos que la niña fuera estudiante, también lo ubicábamos en una categoría, en otra, en otra categoría para que no pueda ser casada. Le ponían pantalón, mochila, o bien cuando aprendía a escribir, a leer, los comuneros decían, con esta niña, con esta joven ya no, nadie puede estar ya, porque aprendió a leer, escribir, ella va a ser profesora, va a ser señorita, decía. Y entonces habían nociones o categorías que regían las comunidades, quiénes o cómo que tenían que estar. Y la hojita de coca era pues la compañera, ¿no? De esta joven casadera que empezaba a casarse y empezaba a mover, integrarse en la sociedad como madre. Y es así como me surgió este poema, ¿no? Que empezó Cucacha Mamache. Eso sería en cuanto a las preguntas. Yo creo que estamos un poco tarde. Sí, definitivamente, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que, bueno, ahora se encuentra lejos del país, ¿no? Bueno, pero igual de todas formas agradecer su disposición y habernos aclarado estas nociones sobre su poemario tan importante que nos resulta para también conocer las nociones del mundo quechua y, bueno, tratar de profundizar más en estos conocimientos.
De esta manera finalizamos el conversatorio. Chasca, quisiera dar unas palabras finales de agradecimiento. ¿Sí? Pues encantadísima, estoy muy contenta de estar con ustedes y muy alegre, muy sumas kusis katarikuni, que hay eventuan kankuna ruasqaykiswan, que hay palabra kuna kicharikushan ñañan. Se abre el ojo, el camino de las voces de los pueblos originarios, de los pueblos quechos, amazónicos, ashaninkas. Yo creo que ya empezamos, que el ojo del agua ya empieza a abrir su surco y tenemos que seguir en este surco para que pueda ser poderoso y fuerte y tierno y cariñoso, pero a la vez con esa fuerza de los apus, de las montañas, de los vientos, de los pajonales irresistibles que cuando empiecen a correr no puedan pararse ya y que sigan abriéndose nuevos otros ojos. Eso serían mis palabras y tukuy wanapayukuy kislapallaykiста turay ñañaykuna suqpiña tuparisunchis, suqpiña rimarisunchis, chayqa qankunapas sumaq llakakushaychis saqaypi, llaqtanchispi, takirikuspa, kukachansita akullikuspa. Chayqa tukuy sunquywan apayakamuykis timpananchis kamaña ñañay turachaykuna. Gracias. Muchísimas gracias a Nina, Anka, Chasca, Nina, Chasca, Anka, Nina Guzmán, por las palabras de agradecimiento y bueno, finalmente a las personas que nos han acompañado en este tiempo. Quiero cerrar esta charla comentándoles que todavía tenemos algunos eventos similares en la red literaria peruana. Pueden revisar la recopilación de poemas de estas autoras, una antología que se va a publicar. Estén pendientes a nuestras redes sociales y traeremos más novedades. Hasta luego. Muchas gracias, Chasca.